Isaías 58. Vamos a leer lo que lleva como título ahí, el ayuno verdadero. El ayuno verdadero. Dice el versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Versículo 2, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá. Jehová clamará y dirá a él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Esto es escrito al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba viviendo un tiempo terrible en cuanto a lo económico, a lo político, a lo social y obviamente a lo religioso, a lo espiritual. El pueblo de Israel se había alejado de las cosas de Dios. En su espíritu, en su corazón se habían alejado, pero ellos aún cumplían los ritos, cumplían las cosas que la ley decía en cuanto a los rituales, en cuanto a las congregaciones que tenían y todo eso. Pero Dios les habla a través del profeta al corazón. Ya en el capítulo 57 les había condenado ya lo que era la idolatría. Se los había enrostrado. Incluso es fuerte Dios cuando habla acerca de este pecado de la idolatría. Si les dice a los israelitas, bueno, ustedes cuando tienen problemas, entonces cuando clamen, cuando oren, que te libren tus ídolos, que te libren tus dioses, a los cuales tú estás rindiendo culto. Esa era la reflexión que le hacía Dios al pueblo de Israel. O sea, a él, a Dios, lo buscaban solamente cuando tenían algún inconveniente, cuando tenían algún problema. Recién ahí lo buscaban. Entonces Dios les hace esa reflexión. Cuando clames, cuando pongas tu corazón dispuesto
a orar a Dios, entonces llama a tus ídolos, clámale a ellos, clama a ellos tus necesidades, y no vengas a mí solamente en dificultades, en problemas, en angustias. Esa era la reflexión que le hacía Dios al pueblo de Israel. Bueno, sabemos nosotros que el pueblo de Israel es un reflejo de nosotros como hijos de Dios también, como iglesia. Sabemos eso. Todo lo que el pueblo de Israel pasó, todas las cosas que tuvo que atravesar, fueron para nuestra enseñanza, para que nosotros en el día de hoy aprendamos también de ellos, de sus errores, de sus virtudes también, de su celo por el Señor cuando fueron buenos tiempos, tiempos de celo por el Señor, que también nosotros como iglesia aprendamos aquellas cosas para nuestra vida espiritual. Y la labor del profeta, una labor que es muy despreciable en ese tiempo. El pueblo no quería escuchar la palabra de Dios, el pueblo menospreciaba la palabra de Dios, incluso cuando había un profeta verdadero y 400 profetas falsos, muchas veces el pueblo se inclinaba a la palabra y a la voz de la mayoría, incluso con burlas. No me llames a este profeta, decía un rey, porque siempre me dice cosas malas. Querían llamar a los profetas que hablaran cosas buenas, cosas halagüeñas, cosas que estuvieran de acuerdo a lo que ellos ya estaban haciendo y realizando. ¿Y acaso en el día de hoy a veces no sucede eso con nosotros, hermanos, y respecto a la palabra del Señor que se nos enseña? A veces cuando hay una palabra del Señor que se nos enseña y no nos gusta, la tomamos y la dejamos a un lado. Pero cuando algo nos gusta y está de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo, entonces bienvenida sea esa palabra. Bienvenido a aquel hermano que está hablando esas cosas. Pero si hay un hermano que toma algún tema, algún versículo que nos llega a nuestro espíritu y nos hace ver que nosotros estamos mal, entonces no nos gusta y es incómodo para nuestra vida. ¿O no le ha pasado a usted? Por lo menos a mí me ha pasado varias veces, y qué bueno que sea así porque el Espíritu está en nosotros y el Espíritu nos reprende. Y sabe que hay que hacer ese ejercicio, que cuando nos sucede eso, es la palabra de Dios la que nos está reprendiendo a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y cuando entonces me incomoda una palabra que un hermano está hablando, está diciendo, si él está con el respaldo de los textos bíblicos, de la palabra leída, la palabra que el Señor nos dejara, entonces tengo que tomarlo como palabra del Señor, como palabra de Dios para mi vida. Y aquí viene la lucha con lo que es el ayuno. Dios habla del ayuno verdadero. Y se habla de un ayuno verdadero es porque había un ayuno falso. Y el ayuno nos habla de aquellas cosas que son correctas, que están legalmente establecidas en la palabra del Señor. El ayuno era algo que Dios había mandado, que Dios había establecido, que los hombres de Dios lo cumplían, ayunaban para estar más concentrados en las cosas de Dios. Y en el Nuevo Testamento esto continúa. Pero cuando vienen al Señor y le dicen, ¿acaso tus discípulos no ayunan? Entonces Él tiene que explicarles, está el rey. Cuando el rey ya no esté, ahí podrán ayunar. En el Nuevo Testamento vemos cuando la iglesia tuvo que tomar decisiones importantes, ellos ayunaron y pidieron dirección a Dios, pero antes de pedir la dirección, ayunaron. En el día de hoy, a veces dejamos de lado esto del ayuno, que se refiere específicamente a la abstención de alimentos, para estar más concentrados en lo que es lo espiritual. Incluso hay algunas personas, no necesariamente creyentes, que han visto en esto del ayuno algo saludable a nuestros cuerpos. Incluso hay gente que prepara ciertos sistemas en base a los ayunos. Pero el Señor en el Nuevo Testamento critica cuando estas personas religiosas ayunaban, se presentaban delante del pueblo con
una cara, un rostro demacrado, para que todo el mundo supiera que ellos estaban ayunando, que se estaban absteniendo de alimentos para su cuerpo. Y encontramos en este capítulo 58, en algunas Biblias aparece el título, sabemos que no es de inspiración divina el título, pero dice el verdadero ayuno, el verdadero ayuno. Y si leemos el contexto, está hablando de una comparación respecto al ayuno, que él lo denomina aquí el que puso el título como el ayuno verdadero, en comparación a lo que sería un ayuno falso. Y en el Nuevo Testamento lo entendemos nosotros como estas personas religiosas que seguían al pie de la letra todo lo que decía el Antiguo Testamento. No eran malas personas, vuelvo a hacer esa aclaración, no es algo malo. Estas personas como Nicodemo, por ejemplo, tiene que haber ayunado. Grupo de fariseos ayunaba, pero lo que el Señor les critica es que ellos ponían sus rostros y ponían una cara para que todo el mundo supiera que estaban ellos ayunando, que estaban haciendo este ritual. Y el profeta aquí va al fondo del asunto, el por qué se hacen las cosas, el por qué cumplimos los mandamientos, las ordenanzas. Una cosa es saber los mandamientos del Señor, cumplir los mandamientos del Señor, y el otro asunto es el por qué lo hacemos. El por qué lo hacemos. Eso es lo que está el profeta tratando en este capítulo. Clama voz en cuello, no te detengas. Y sabe que cuando se habla de los profetas, muchas veces, como el profeta Jeremías, quería volver atrás, no quería predicar, no quería hablar más de la palabra de Dios, porque era algo difícil. El rechazo que se producía hacia los profetas era algo que en Jeremías, por lo menos, él no quería hablar más de la palabra del Señor. Pero luego de esa reflexión, Jeremías dice, pero había algo en mi interior, un fuego ardiente. No le permitía a los profetas quedarse callados, quedarse en silencio, porque había palabra del Señor en ellos, entonces tenían que entregarla al pueblo y cumplían con su ministerio. Tenían que clamar a voz en cuello, no tenían que detenerse. Vemos los profetas, incluso el profeta Ezequiel, que quedó viudo, y luego que perdió su esposa, él tuvo que predicar y hablar palabra al pueblo. La vida de los profetas era triste, era lamentable. Vemos en Lamentaciones todo el libro escrito, y por algo se llama Lamentaciones, porque las lamentaciones del profeta Jeremías, lo que él sufrió, lo que él padeció por causa del Evangelio, por causa de la buena noticia al pueblo de Israel. Y en el día de hoy, no estamos hablando de países tan lejanos. Había un video que apareció por allí en las redes sociales de un hermano predicando el Evangelio y siendo atacado por personas que guardara silencio, que se callara, y le pegaban para que no hablara más la palabra del Señor. Pero estos profetas seguían adelante porque el mandato de Dios era no te detengas, alza tu voz como trompeta. Tenían que dar la señal. Vemos enseñanzas acerca de las trompetas. Según el sonido de la trompeta, los israelitas entendían para qué era cada trompeta. Si sonaba de una forma u de otra, entonces ellos sabían a qué estaba llamando la trompeta. Los profetas, con su voz como de trompeta, llamaban a la reflexión. A veces, un pequeño grupo de personas hacía caso a la voz del profeta, pero no por eso el profeta tenía que quedarse callado, tenía que guardar silencio frente a lo que veía alrededor de la sociedad. Y no pensemos que eran sociedades tranquilas. El profeta Habacuc sufrió de forma desmedida porque veía alrededor de él violencia, angustia, terror, por todos lados, dice Habacuc, y no podía entender por qué Dios permitía tanto a su pueblo escogido, Israel. Y más aún, no entiende cuando Dios le dice, Dios le afirma que Israel va a ser castigado por un pueblo
vecino, por un pueblo que no adoraba a Dios, menos entendía el profeta lo que estaba pasando. Eran hombres fuertes, pero también tenían debilidades. Estaban sujetos a pasiones, como dice el libro de Santiago, estaban sujetos a pasiones, pero seguían adelante. El camino que Dios les había trazado era un camino difícil, era un camino que tenían que encontrarse con obstáculos en su camino, pero ellos seguían adelante y avanzaban, porque sabían que Dios los había llamado a este tremendo trabajo, a este tremendo ministerio, que obviamente no era grato. Sufrir persecución por lo que ellos decían, por lo que ellos hablaban, el rechazo de la gente, no ser invitados, por ejemplo, a los palacios. Mencioné delante aquel profeta, solo uno decía la verdad, y ese estaba fuera de palacio. Los profetas falsos dentro del palacio de los reyes de Israel, que le decían cosas halagüeñas, cosas a su oído, que le endulzaba el oído a los reyes. Queremos ir a la guerra. Vayan a la guerra, decían los profetas falsos, y el profeta verdadero decía, no, no vayan, no vayan. ¿A quién le hacía caso el rey? A los falsos. ¿Por qué le hacía caso a los profetas falsos? Porque los profetas falsos decían lo que el rey quería escuchar. Si lo trasladamos al día de hoy, muchas veces nosotros con nuestros labios decimos, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer la voluntad de Dios. Y pedimos una palabra a Dios, pero nos gustan aquellas palabras que nos hablan respecto de lo que nosotros queremos hacer. Y no a veces no examinamos si es palabra de Dios o no. Si la persona, el hermano dijo algo que a nosotros nos agradó, nos gustó, entonces estamos bien, vamos bien. Y dejamos en segundo lugar si eso que dijo la persona estaba de acuerdo a la palabra de Dios y a los lineamientos que Dios ha dejado ya establecidos en su palabra. Anuncia a mi pueblo su rebelión. Este era un mensaje no grato. Por eso dice lo que es el profeta, es terrible. Lo que ellos tenían que hacer era algo no grato. Anuncia a mi pueblo su rebelión. Decirle a alguien que está mal, que el camino que está siguiendo es incorrecto, que por ahí, por donde va, no lo va a llevar a ningún lado bueno. Eso es incómodo, es incómodo. Muchas veces, hermanos, recibimos una palabra del Señor para decirle a algún hermano que está en un camino que no es bueno, y nos cuesta decirle. Recuerdo un hermano que sin siquiera llegar a ese punto de la reprensión, fue texto por texto leyéndome unos pasajes. Un versículo, luego fuimos a leer otro. Cuando llegamos al quinto versículo, yo entendí lo que él quería decirme, pero utilizó la Biblia. Fue sabio en ese sentido, utilizó la Biblia. Leímos texto tras texto y de repente el entendimiento espiritual me hizo ver lo que el hermano quería decirme, sin decirlo, leyendo solamente la palabra de Dios. Obviamente, yo le pregunté cuántos textos le quedaban por lo menos 3 textos, pero entendí antes que llegara al final de los textos. La sabiduría, que el Señor nos dé sabiduría para decir a veces cosas incómodas a los oídos de nuestros hermanos, para ayudarnos mutuamente unos a otros. Anuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob su pecado. Esto es lo que tenían que hacer los profetas. El pecado de Israel, el pecado y la rebelión del pueblo de Israel. El profeta Jeremías sufrió, por ejemplo, como decía, lo que él escribió en sus lamentaciones, las lamentaciones del profeta Jeremías. Estuvo en un lodo hasta el cuello, tienen que haber sufrido azotes. El mismo Isaías, las tradiciones judías hablan de que Isaías fue aserrado. Eran hombres que no morían, como decimos, no morían en paz, terrenalmente hablando, sufrían la persecución.
Y en el día de hoy podemos preguntarnos a nosotros, ¿cómo estamos con lo que nosotros decimos creer y hasta qué punto lo podemos defender? O si va a llegar algún momento en que el temor y el miedo que puede producir una persecución nos deje en silencio y callemos nuestra boca para no hablar lo que sabemos que es verdad, lo que sabemos que es correcto, y guardar silencio por el temor a una reprensión audible o a una reprensión física, incluso a una reprensión con cárcel. Tengo un caso verídico más cercano. En Argentina, por ejemplo, un médico cristiano fue preso porque él hizo nacer un bebé, acudió a un parto, no quiso abortar a aquel niño y lo demandaron por aquel acto y la justicia lo sentenció y estuvo preso por defender la vida y por no ser un doctor abortista, y tuvo que pagar con cárcel su creencia. Y no estamos hablando de la China comunista o de Corea del Norte comunista, estamos hablando de un país vecino, aquí cerca. ¿Qué pasará cuando lleguen aquellas leyes a nuestros países? Se viene acercando la discusión de la eutanasia también, de asistir a alguien en su propio suicidio. Doctores cristianos, matronas cristianas que han levantado su voz en nuestro país. Dice el versículo 2, que me buscan cada día. ¿Es correcto que las personas busquen a Dios cada día? Es correctísimo. Es lo mejor que una persona puede hacer. Pero ¿por qué Dios le está, si vemos el contexto, es como una crítica que les está haciendo? Más adelante vemos por qué. Que me buscan cada día. ¿Quieren saber mis caminos? ¿Es bueno saber los caminos del Señor? Excelente. Excelente que una persona quiera saber los caminos del Señor. Pero dice, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Son cosas buenas que hacían estas personas, pero la intención, ¿sabe que el pueblo de Israel no estaba haciendo los juicios justos? Había dejado la ley de Dios, había abandonado los mandamientos y los lineamientos que Dios había establecido en su palabra. Los había dejado. Estaban lo más lejos posible de las leyes divinas. La sociedad de Israel del tiempo de Isaías lo demuestra así. Y de los profetas también de Jeremías, también su sociedad había establecido muchas leyes injustas, contrarias a Dios. Así que la sociedad demostraba en evidencia de que ellos habían dejado los mandamientos de Dios, las ordenanzas del libro de la ley. Pero, sabiendo eso, estas personas que no estaban cumpliendo la ley, que no obedecían los mandamientos, que estaban lejos de Dios, pero ellos se presentaban como si cada día quisieran buscar de Dios. Me buscan cada día. ¿Quieren saber mis caminos? Pero dice, como gente que hubiese hecho justicia. El pueblo de Israel no estaba haciendo la justicia, no estaba haciendo los mandatos de Dios, pero en apariencia ellos querían buscar cada día al Señor. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, pero el versículo 3, como una pregunta lo presenta el Señor. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Estamos cumpliendo todo lo que Dios nos manda. Estamos haciendo todo conforme al modelo que está establecido. Y eso nos puede pasar en el día de hoy también, hermanos. Hacemos todo lo que a Dios le agrada. Cumplimos todos los mandamientos, todo lo que dice la palabra lo estamos haciendo. Pero no obtenemos resultados. Eso es lo que
está reflexionando el capítulo. ¿Por qué? ¿Por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Estamos haciendo el ritual. Estamos haciendo lo protocolar. Lo que se debe hacer, lo que sabemos que es bueno hacer, lo estamos haciendo. Esa es la figura del ayuno, el ritual religioso, lo estamos haciendo. Y no hiciste caso. O sea, nuestra vida sigue igual. No hay cambios. Estamos haciendo lo que hay que hacer, pero no vemos cambios. No hay cambios. Humillamos nuestras almas. Es algo bueno. Ese era el clamor de los israelitas. Nosotros estamos haciendo esto. Humillar nuestras almas y sabemos cuánto cuesta ser humillados en la presencia del Señor. Pero lo estamos haciendo. Humillamos nuestras almas. ¿Y no te diste por entendido? Esa es la pregunta que tiene el pueblo de Israel. Estamos haciendo lo correcto, estamos ayunando y tú no haces caso. Estamos humillando nuestra alma y tú te haces el desentendido. No te haces presente en lo que nosotros estamos haciendo. Y aquí viene la palabra fuerte del Señor. Dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Bueno, en el tiempo de Isaías, la palabra es para algo práctico que ellos estaban haciendo. Los profetas nosotros lo podemos en el día de hoy aplicar a nuestras vidas. Hay varias aplicaciones. Pero el profeta en el tiempo en que él vivió, esta palabra era para la sociedad. Y esta sociedad había caído en el deterioro. Hoy día se habla mucho de injusticia social. Se habla mucho de la brecha económica. Pero la sociedad de Israel, cuando se alejaba de Dios, caía en estos vicios. Caía en estos vicios. Y por eso Dios no les hacía caso. La gente que trabajaba, el obrero, el jornalero, la gente que estaba en el día a día, que hacía funcionar la sociedad, estaba siendo oprimida. La gente estaba pidiendo ganancia, y la ley de Jehová, la ley de Dios, decía que no había que hacer usura contra tu prójimo. Pero el pueblo de Israel no estaba obedeciendo tampoco esta palabra. Muchos israelitas estaban siendo esclavos, y la razón de esta esclavitud era porque debían dinero y no tenían forma de pagarlo. Así que a sus hijos incluso los llevaban de esclavos. No había una reflexión como sociedad de que si estaba algo funcionando tan mal, era porque el pueblo de Dios se había alejado de las ordenanzas de Dios. Ustedes cuando hacen ayuno, cuando cumplen aquella forma religiosa que es correcta, si en ningún caso hemos dicho que es malo, el ayuno era algo correcto que estaban haciendo, pero cuando ustedes lo hacen, cuando hacen eso, buscan vuestro propio gusto. O sea, el vicio del pueblo de Israel, que también nosotros podemos caer en eso, es cumplir algo religioso, cumplir algo que está en la ley del Señor. Y nosotros decir, bueno, esto es un mandato del Señor, lo vamos a obedecer, pero al momento de obedecerlo, nosotros no lo estamos haciendo ni por el Señor, ni por nuestro prójimo, lo estamos haciendo por nuestro propio gusto, para nuestro propio beneficio. Tal vez en el interior pensamos tantas cosas. Y por dar un ejemplo práctico, que lamentablemente ya lo he visto en algunas redes sociales también, la ayuda, ¿puede ser algo malo la ayuda? La caridad, la Escritura está llena de versículos que hay que ayudar al pobre, hay que ayudar a las viudas. Bueno, hay personas que lo hacen, pero toman su teléfono inteligente, se sacan una foto y mostrándose ellos con la ayuda y las personas
a las cuales se están ayudando. ¿Se nota la diferencia? Hacer algo que es bueno, hacer algo que es loable, pero con una intención que no es para nada agradable delante de los ojos de Dios. Ayunamos, algo bueno, pero no hiciste caso. Humillamos nuestras almas, pero no te diste por entendido. Porque cuando ellos hacían eso, lo hacían por su gusto. Pero todavía oprimían a aquellos trabajadores. Versículo 4 dice aquí que para contiendas y debates ayunáis. Nuevamente, el reflejo de lo que podemos caer en el día de hoy. Hacer algo bien, bíblicamente correcto, pero para nuestro gusto y para la utilización de la discusión. Yo hago esto y está bien, ustedes, todos ustedes están mal. Nosotros lo hacemos bien, nosotros lo hacemos correcto. Había gente que ayunaba, pero para contienda, para pelea, para discusión. ¿Acaso nos ha llamado el Señor a pelear, a discutir? Nos ha llamado a contender, contendamos ardientemente por la fe y entendiendo la fe como el cuerpo de doctrinas que nosotros creemos. Pero hay personas que entienden esto como que fueran los defensores de algo que va más allá y pasan a llevar el amor, la edificación mutua y pasan a llevar muchos otros mandamientos por defender. ¿Hasta qué punto? Hermanos, busquemos el equilibrio. Busquemos el equilibrio. Una ordenanza bíblica llevó a una discusión hace pocos días y la iglesia se dividió, una iglesia se dividió. Y unos hermanos partieron hacia un lado y los otros hacia acá. Y todo comenzó porque quisieron hacer algo lo más correcto bíblicamente. El ayuno no era malo, pero lo hacían por contender, por contiendas, por debates. Y dice además, para herir con el puño inicuamente. Es el extremo que había llegado, haciendo algo correcto, que aparecía en la palabra de Dios, que nadie podía cuestionar su teología, haciendo algo totalmente correcto, al mismo tiempo lo hacían para herir con el puño, para herir con el puño. Como que se transforma en una pelea y una causa propia, pensando solamente en que van a vencer, en la victoria, y no en el prójimo, no en los demás, para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy. Y ahí el Señor les hace esa reflexión. Está bien todo lo que ustedes hacen, pero no lo hagan como hoy. Y ahí concluye y dice, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Será posible que Dios no escuche nuestra oración? La respuesta es sí. Siendo creyentes, el Señor a veces no escucha nuestra oración por algunas causas. Si, por ejemplo, no hay un pecado confesado, hay una pared intermedia de separación. En un creyente también. El pecado no confesado impide que nuestras oraciones suban a la presencia de Dios. No hay allí una comunión directa. Dice la palabra que en Juan que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Y nosotros comprobamos ese texto. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso. ¿Dónde lo comprobamos? En Hechos capítulo 10. Había un hombre temeroso. Hacía limosnas, hacía oraciones, él con toda su familia, Cornelio. Pero solo le sirvió para que fuera enviado Pedro a predicarle el evangelio.
Luego ahí vino todo el proceso de la conversión de Cornelio con toda su casa. Para que vuestra voz sea oída en lo alto, tenemos que hacer las cosas que son correctas, que son bíblicas, que son escriturales, pero tenemos que hacerlo con la intención también, con el corazón dispuesto en lo que estamos haciendo. Que no sea un mero acto de repetición, como si fuéramos robots. En las cosas del Señor todo es voluntario. A nadie se le puede obligar a hacer algo. Todo es voluntario. Pablo se consideraba a sí mismo como un siervo, como un siervo. Y el versículo 5, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Así era el ayuno que el Señor criticaba también en el Nuevo Testamento, que se presentaban delante de los demás como cumpliendo aquel rito. Mírenme, aquí estoy yo, he cumplido con las ordenanzas del Señor. Querían que todo el mundo supiera que ellos habían cumplido con algo que el Señor había mandado. Afligían su alma de día, inclinaban su cabeza en reverencia, guardaban cama, silicio, la ceniza, que esto hablaba de una constricción de espíritu tremendo, cuando ya una persona judía utilizaba estos instrumentos como la ceniza, como el silicio, rasgaba vestiduras, demostraba algo exteriormente, pero de lo que estaba pasando en el interior. Pero al parecer los israelitas mencionados aquí lo estaban haciendo más por apariencia, por el que dirán, por el entorno que los observaba, que por el corazón dispuesto hacia Dios. Y eso es lo que Dios le está enrostrando y criticando a través de este profeta Isaías. Y luego comienza en el versículo 6 a hablar de lo que sí es verdadero. Y lo toma en forma de pregunta. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Eso le está diciendo el Señor. Desatar las ligaduras de impiedad. Ellos estaban cumpliendo con los rituales, estaban haciendo lo que Dios les mandaba, pero al mismo tiempo tenían muchas ligaduras de impiedad. Nosotros podemos en el día de hoy sacar aplicaciones de esto, pero en el tiempo de Isaías, ellos, por ejemplo, lo mencioné, la esclavitud, la usura contra su prójimo, las desigualdades en la sociedad que había, la idolatría que habían introducido al pueblo, toda una sociedad que parecía más a los pueblos vecinos, a los pueblos idólatras, que una sociedad que había comenzado con Dios, que Dios era el centro de todo, que era un gobierno teocrático donde Dios ordenaba y el pueblo respetaba aquellas leyes. Aquí ya no, la sociedad estaba funcionando muy mal. Había ligaduras de impiedad. La palabra allí, ligaduras, nos habla mucho. Cosas que nos enredan. Y la aplicación que podemos sacar para el día de hoy. Cosas que no son malas. Algunos le pueden llamar incluso hobbies, como entretenciones, que no tienen nada de malo, pero comienzan a enredarse en nuestro cuerpo, en nuestro alma, en nuestro espíritu, todo, y comienza a enmarañarse, a mezclarse, y al final se transforman en ligaduras que no podemos desatar, no podemos romper, no podemos hacer nada y nos sentimos prisioneros. Hubo una buena intención hace años atrás de levantar la voz, por ejemplo, en lo que fue la política, y levantar la voz y el pensamiento cristiano. Nosotros como embajadores, obviamente, somos embajadores de Cristo, tenemos una opinión. Si usted ve
el mundo de Roma, donde Pablo dice que somos embajadores de Cristo, ellos eran enviados, podían tener su opinión, todo lo que quisieran, pero cuando ellos se inmiscuían en lo que era el gobierno local donde ellos habían sido enviados, eran tomados y sacados. En el día de hoy es lo mismo. Si un embajador de otro país se inmiscuye en los asuntos políticos de Chile, es tomado y sacado y cambiado por otro embajador. Y a veces, sin darnos cuenta, comienzan estas ligaduras con la política. La cultura, ¿será mala la cultura? De ninguna manera. Las artes, la cultura, las artes, los deportes, nada de lo que he mencionado es malo. Pero si ya comienza a generar algunas ligaduras, que llega al punto tal de estas ligaduras que no las podemos desatar y nos impiden funcionar correctamente como creyentes, como cristianos. Lo importante es darse cuenta y mantener un equilibrio. Como decía el Señor, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Nosotros tenemos que ser sal en la tierra, tenemos que ser luz en esta sociedad que está en oscuridad. Pero ¿cuál es el punto? ¿Dónde está el límite? Pidámosle ayuda al Señor. El Espíritu Santo nos va a mostrar dónde está el límite, hasta qué punto podemos llegar para que no se transforme en una ligadura que no podamos desatar. Y obviamente cuando le pone un adjetivo calificativo a esta ligadura, le dice ligadura de impiedad. La impiedad totalmente contrario a todo lo que es de Dios. ¿A dónde está el límite? ¿Le ponemos límite o nos hemos cuestionado? Podríamos empezar por ahí. ¿Nos hemos cuestionado de nuestros límites al estar en esta sociedad, al involucrarnos en nuestra sociedad? Muchas cosas son entendibles, obviamente. Yo no vivo en otro planeta, vivo en esta sociedad por algunas cosas, circunstancias, por enfermedades también. En algunas veces me he involucrado en instituciones y cosas así. Pero gracias a Dios me ha dado sabiduría. ¿Hasta qué punto el involucrarse nos permite mantener una independencia y estar firmes como cristianos? Por poner casos prácticos, un joven que se involucra en alguna institución de ayuda, que está haciendo un bien a la sociedad, pero eso mismo le impide, por ejemplo, estar en una comunión plena con el Señor o estar en todas las reuniones de una congregación, y lo comienza cada vez más a alejar una buena causa, una ayuda al prójimo, y lo comenzó a alejar paso a paso de lo que era su comunión con el Señor. ¿Dónde podemos mantener ese límite para que estas ligaduras de impiedad no sean impedimento para nosotros? Bueno, el Señor dice, el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad. Cualquier cosa que nos tenga amarrados, que nos tenga sujetos, que sin darnos cuenta a veces, paso a paso, nos involucramos en algo que tal vez parecía bueno, pero ahora no nos podemos mover. Nos ha quitado toda movilidad como creyentes, como cristianos. ¿Será necesario desatar en lo espiritual? Hablando en lo espiritual, desatemos esas ligaduras. No nos involucremos más allá de lo que nos permita mantener una independencia, porque puede darse el caso que nos veamos obligados por estas ligaduras a cumplir cosas que no creemos incluso. Y lo conversaba con una persona que se involucró en lo que es la política y tuvo que en un momento
hablar y apoyar a una persona que totalmente estaba en desacuerdo con cosas de Dios. Pero comienzan las mezclas, las mezclas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y luego dice, soltar las cargas de opresión. Y sin darnos cuenta también, todo lo que nos involucra en el día de hoy, en las cosas del mundo, a veces puede generar algo en nosotros como un peso, que no, nos imaginamos, por ejemplo, el libro aquel del peregrino, de Juan Bunyan, cuando él llega a la cruz de nuestro Señor, hablando en el libro, él va subiendo la montaña del Calvario y llega allí con una carga pesada, tremenda, espiritualmente hablando. Y a veces nosotros, siendo creyentes, el Señor nos ha quitado toda esa carga que traíamos del mundo, del pecado, todo lo que el Señor nos ha quitado, y voluntariamente ahora, después de estar libres de todo eso, voluntariamente comenzamos a echar cargas tras nuestras espaldas. Y no son cargas buenas, son cargas de opresión que generan incluso enfermedades en nosotros mismos. Leía una estadística de que en el último tiempo la principal causa de enfermedades son las mentales, después de la pandemia. Y eso se genera por el estrés, por las cosas que nuestra mente procesa, piensa, se angustia, tiene ansiedad y comienza a tener problemas en el cuerpo, por algo que solamente comenzó en los pensamientos. Interesante esa reflexión también, porque el Señor nos dijo que por nada estemos ansiosos. Incluso llega al punto de que un ataque de ansiedad puede ser confundido por un ataque al corazón, tan potente puede ser una de estas cosas. Soltemos aquellas cargas de opresión, que nos podamos sentir libres, liberados de cualquier cosa que este mundo trate de envolvernos, trate de poner cargas sobre nosotros, preocupaciones. Y la verdad que yo he sentido eso también, he experimentado eso, que a veces sin darme cuenta, por las enfermedades, por todo lo que dicen los diagnósticos, en mi carpeta médica, y comienzan a leerse lo que dice allí, y sin darme cuenta comienzo a sentirme casi enfermo, y comienzo a agregar carga que el Señor ya ha quitado. Y el Señor quiere que vivamos libres, que vivamos espiritualmente libres, sin ataduras, sin cargas de opresión. Y luego al final dice, dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Cuando leo ese texto de los quebrantados, me acuerdo de otro versículo que habla de los quebrantados de corazón. Y sabe que mucha juventud ha tenido problemas de esto, el quebrantamiento de corazón, algo que está también en el interior. Y en España, por ejemplo, ya es un tema que la gente sale a marchar a las calles pidiendo ayuda al gobierno porque la tasa de suicidios juveniles producto de esto se ha incrementado en el último tiempo. El daño al interior, al corazón. Y que rompáis todo yugo, que rompáis todo yugo. Bueno, el más conocido nosotros que nos enseñaron desde nuestra juventud es que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Y desde nuestra juventud, obviamente, nos enseñaron y lo aplicaron al asunto emocional, a que no nos comprometiéramos ni nos acercáramos o pensáramos en un matrimonio con un inconverso, que es correcto, obviamente, pero no está encuadrado ese texto solamente a eso. Puede haber, por ejemplo, un yugo desigual entre dos personas que están formando una empresa,
que uno sea creyente y el otro no. También ahí hay un yugo desigual, no solamente aplicado al tema amoroso. Y ahí dice, y que rompáis todo yugo. Ese es el ayuno verdadero, ese es el ayuno que escogió el Señor. No andar demacrado, no mostrar exteriormente lo que estoy haciendo, sino que son cosas interiores, son cosas del corazón. Mostrar exteriormente lo que creo en mi interior. Desato toda ligadura de impiedad. Suelto todas las cargas de opresión. Dejo ir libre a los quebrantados y rompo todo yugo. Y ahí entonces el Señor va a oír nuestra voz desde lo alto. Eso es lo que le decía el pueblo de Israel, lo que reflexionaban ellos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no nos oye? ¿Por qué el Señor no nos escucha? ¿Por qué se hace el desentendido si nosotros estamos haciendo lo que a Él le agrada, lo que Él nos mandó? Porque no estaban con el corazón haciendo las cosas, estaban haciendo equivocadamente. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, el estudio en el día de hoy. Que el Señor bendiga su palabra.